Cruenta guerra civil en Siria. Los rebeldes que buscan un cambio de régimen desde hace 16 meses asestaron un mortífero atentado a la cúpula de defensa del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Esta operación fue un 100% exitosa y levantó la moral de los rebeldes. Se ha sacudido al régimen profundamente. Muchos han desertado en todas las ciudades. Pese al recrudecimiento de la violencia, que ya deja cerca de 17.000 muertos, Rusia y China vetaron por tercera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución contra el régimen. Rechazamos la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Medio Oriente, Aaron Snipe, critica las implicaciones que tiene para Siria y la comunidad internacional el bloqueo de Rusia y China a la propuesta occidental que buscaba nuevas y fuertes sanciones diplomáticas y económicas contra el decadente gobierno de Bashar al-Assad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, nuevamente y por tercera vez consecutiva, Rusia y China frenan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las iniciativas que desde los países occidentales han sido propuestas para que la comunidad internacional intervenga y frene el derramamiento de sangre que enfrenta Siria. La noticia, 17 meses completan las manifestaciones que exigen un cambio de gobierno en el país árabe. Las acciones violentas de los rebeldes y la brutalidad con la que el régimen ha buscado infructuosamente reprimir las protestas dejan como saldo hasta ahora cerca de 17.000 muertos. Expresé mi condena a los ataques del día de ayer y llamo a todos los partidos para que terminen el derramamiento de sangre en todas sus formas y se comprometan con una solución pacífica a este conflicto. El punto clave, la fragmentación que enfrenta Siria parece replicarse en la Organización de las Naciones Unidas, cuyo máximo órgano no ha logrado llegar a un consenso para frenar la violencia generalizada en Siria. Mientras esto sucede, la comunidad internacional asiste como un testigo impotente a una de las guerras civiles más cruentas del siglo XXI. Hubiera preferido no volver a estas cifras. Para octubre 4 de 2011, la oposición siria ya había cobrado la vida de 3.000 personas. Rusia y China vetaron la acción del Consejo por primera vez. El 4 de febrero de 2012, 6.000 sirios habían sido asesinados por el régimen y Rusia y China ejecutaron su segundo veto en el Consejo. Y hoy, 19 de julio, contamos 17.000 muertos, hombres, mujeres, niños. Y Rusia y China acaban de ejercer por tercera vez el veto. La delegación rusa, clara y consistentemente, ha explicado que no podemos aceptar un documento bajo el capítulo 7.1 que aumenta las sanciones y da vía a una misión militar en Siria. Rechazamos la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. El punto clave, la violencia en Siria parece ser incontrolable y nadie es inmune a ella. El pasado miércoles, el rebelde Ejército Libre Sirio ejecutó un atentado en la sede de Seguridad Nacional en Damasco que causó la muerte del ministro de Defensa del régimen y del cuñado del presidente Bashar al-Assad. Confirmamos que este atentado terrorista no detendrá a nuestras Fuerzas Armadas en el deber de encontrar a los culpables y cortar todas las manos que amenazan la seguridad de esta nación y su población civil. Desde que comenzó la revuelta en Siria hace 17 meses, el Consejo de Seguridad de la ONU ha votado las resoluciones sobre Siria en 3 oportunidades. Y en 3 oportunidades, los aliados del régimen sirio, Rusia y China, han bloqueado las pretensiones de Occidente de sancionar al régimen sirio por las supuestas violaciones a los derechos humanos en el país árabe. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2011/538, sírvanse levantar la mano.
Por tercera vez en 9 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logró aprobar la resolución sobre Siria, que tiene como objetivo poner fin a las violaciones de derechos humanos en el país árabe. 11 países votaron a favor de sanciones contra Siria, entre los cuales estaban los Estados Unidos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pakistán y Sudáfrica se abstuvieron, mientras que Rusia y China utilizaron una vez más su poder de veto y frenaron la resolución. Hoy, 19 de julio, contamos 17.000 muertos. Hombres, mujeres, niños. Y Rusia y China acaban de ejercer por tercera vez el veto. Más de 14.000 inocentes han sido asesinados desde que Rusia y China vetaron por primera vez nuestros esfuerzos para frenar la violencia en octubre del año pasado. Los sucesos en Damasco durante las últimas 48 horas demuestran la necesidad de una acción urgente y decisiva del Consejo de Seguridad. La solicitud del secretario general de la ONU no fue atendida por Rusia y China, quienes son los más firmes aliados de la dictadura de Al-Assad en la diplomacia internacional. Sinceramente espero que los miembros del Consejo de Seguridad sean capaces de discutir con el sentido de urgencia necesario para tomar una acción colectiva con sentido de unidad. La delegación rusa, clara y consistentemente, ha explicado que no podemos aceptar un documento bajo el capítulo 7.1 que aumenta las sanciones y da vía a una misión militar en Siria. Rechazamos la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. Es mucho más lamentable que bajo circunstancias en que las partes aún estaban divididas y había suficiente tiempo para consultas, otros países rechazaran el llamado de China y otros miembros del Consejo de Seguridad y del enviado especial Kofi Annan. Los Estados Unidos mostraron su inconformidad por la posición de Rusia y China. Este es otro día negro. Solo podemos esperar que algún día, antes de que miles de personas sigan muriendo, Rusia y China dejen de proteger a Al-Assad y permitan que el Consejo haga su trabajo en el centro de la respuesta internacional a la crisis en Siria. El embajador de Colombia ante la ONU, Néstor Osorio, presidió la trascendental sesión sobre el futuro de Siria. El 4 de octubre de 2011 y el 4 de febrero de este año fueron las otras dos votaciones para aprobar la resolución sobre Siria, en donde 13 países estuvieron a favor y solo China y Rusia votaron en contra de la resolución que le daría fin al régimen de Bashar al-Assad. Saludamos a esta hora en Nueva York a Néstor Osorio, es el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador Osorio, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches para todos ustedes. Quiero preguntarle, señor presidente del Consejo de Seguridad, ¿cómo le explica al mundo que es testigo de un derramamiento de sangre continuo en Siria, que la comunidad internacional no logre llegar a un consenso, no logre hacer nada por parar la violencia en la nación árabe? El Consejo de Seguridad tiene a su consideración este caso de Siria desde marzo, abril del año pasado. Fue en la primera presidencia de Colombia en abril uno de los temas que con mayor dedicación comenzó a analizar el Consejo de Seguridad. Se hicieron los primeros llamados para el cese de la violencia y de la represión violenta de la población civil, que exigía y solicitaba el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Hubo llamados, hubo comunicados, posteriormente vinieron algunos ensayos de negociación para emitir resoluciones que incentivaran a un cese al fuego y a un diálogo político. Esto no funcionó. 2 resoluciones fueron vetadas por Rusia y China en su momento, y en las últimas semanas hemos venido nuevamente ante la escalada de violencia que no cesa y por el contrario se agudiza, de encontrar algunas fórmulas que respalden el programa y el plan de paz que propuso Kofi Annan, a quien las Naciones Unidas y la Liga Árabe nombraron como su enviado especial. Se han hecho todas las gestiones en las diferentes capitales, se ha buscado por todos los medios en diálogos directos, primero del secretario general Ban Ki-moon, luego del mismo enviado especial Kofi Annan con el presidente Assad, quien ha ofrecido y se ha comprometido a retirar los tanques de las calles, a cesar en la tortura y en las detenciones arbitrarias, sin que ninguna de esas ofertas se haya cumplido. Es decir, la oposición también ha llegado a un punto en que, asediada como ha sido,
ha recurrido al uso de la fuerza, ha recurrido al uso de la violencia, y esto ha creado una situación de conflicto que es verdaderamente dramática en el país en este momento, sí. Con eventos como los registrados en el día de antier, en que hubo un ataque terrorista en que murieron funcionarios muy importantes del gobierno del presidente Assad. Y entonces, ¿por qué, señor Osorio, Rusia y China decidieron vetar por tercera vez esta resolución? La posición que ellos han expuesto es la de que este asunto constituye un problema interno de Siria en el que no debe haber injerencia foránea. Pero aquí hay una concepción política de la cual difieren muchos miembros del Consejo de Seguridad, en que consideran que no solamente no se ha cumplido con esa responsabilidad de proteger a la que me refería hace un momento, sino que el riesgo de que este conflicto se irrigue a la región puede comprometer seriamente la paz y la seguridad internacionales. Rusia y China han participado en el diálogo con el presidente Assad. Sus presidentes y primeros ministros y de Relaciones Exteriores han hecho llamados al gobierno de Assad para que encuentre una fórmula que permita el cese del fuego. Pero ello no ha sido atendido tampoco, o sea que el control sobre las autoridades sirias no parece tenerlo nadie en este momento, y el temor que tenemos y que se está viendo mientras estamos hablando, sí, es el de que la contundencia de toda esta violencia que se ve no va a desaparecer y va a continuar. Sí. A esta hora saludamos en Washington a Aaron Snipe, es portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Medio Oriente. Señor Snipe, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por invitarme. ¿Podemos decir que el Consejo de Seguridad de la ONU fracasó en su intento por detener la violencia en Siria? Bueno, el voto de hoy en Naciones Unidas es completamente lamentable. Yo no creo que Estados Unidos ni el Consejo de Seguridad, como un cuerpo, sea un fracaso como tal. El voto, porque estamos hablando de solo 2 miembros. El resto de los miembros, la Liga Árabe, Naciones Unidas, los amigos del pueblo sirio y virtualmente toda la comunidad internacional quiere ver un fin a la violencia en Siria. Fue Rusia y China los que fracasaron hoy. Señor Snipe, estamos hablando de masacres donde mueren cientos de personas, violaciones a los derechos humanos, atentados suicidas. ¿Qué más tiene que pasar para que Rusia se dé cuenta que hay que tomar acciones contra el régimen? Bueno, es una excelente pregunta. Es una que creo que el gobierno ruso y el gobierno chino deben ser obligados a responder. Si vemos a lo que pasó hoy, el tipo de liderazgo que hemos visto del embajador Néstor Osorio, el representante permanente del gobierno colombiano en Naciones Unidas, junto con las naciones de Naciones Unidas y la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, que siempre están al lado de los sirios y votaron por esa resolución. Lo que queremos hacer y lo que creemos que es importante es capitalizar la unidad del esfuerzo que los latinos y otros miembros de Naciones Unidas han tratado de impulsar juntos, así que trataremos de continuar impulsando estas sanciones, incrementando la presión política y diplomática sobre el régimen, y creemos que esa es la manera de llegar a un fin a la violencia. Rusia dice que vetó la resolución del Consejo de Seguridad porque abriría las puertas a una intervención militar en Siria. ¿Qué tan cerca estamos de esa realidad, de una intervención militar en Siria? Bueno, como hemos dicho frecuentemente, Estados Unidos deja todas las opciones sobre la mesa. Hemos sido muy consistentes desde que el presidente Obama hizo un llamado al gobierno de al-Assad para que renunciara en agosto del año pasado, hace un año prácticamente. Creemos que una solución política
llevada por los sirios que cause un proceso con los mismos sirios, un proceso pacífico, es la mejor manera para resolver ese conflicto. Hasta hoy, el embajador ruso en Naciones Unidas dijo que él creía que la resolución era un texto de borrador de una intervención. Esto no es cierto, está alejado de la verdad. Queremos ver un fin pacífico a la violencia. Lo que queremos ver es que Rusia deje a un lado sus propios intereses en esa relación con el dictador de Siria y se enfoque en terminar con la violencia, que se enfoque en un proceso político.